Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es solucionando problemas íntimos. En este video veremos historias que giran en torno a un problema personal e íntimo que tiene uno de los personajes y el cómo es ayudado por otro chico, provocando que sucedan ciertas cosas y también se desarrollen sentimientos. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Gourmet no Fukurami. Namura Tsutomi tiene una condición especial en la que, debido al consumo de calorías, cada vez que come tiene una furiosa reacción en su parte masculina. Un levantamiento. Para curar sus reacciones irregulares, recibe ayuda de Kaiyama y Masaki, del Instituto de Investigación Humana, que encuentran su condición fascinante. Las cosas siguen así hasta que conoce al apuesto heredero Higa Haruka, cuyo suave toque parece ayudarle. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Sakahoshi Jake. Su categoría son Boys Love, romance y comedia, y sí tiene contenido erótico. Este manga es interesante y peculiar. La temática que trata jamás la había visto y realmente me sorprendió. Además, el dibujo es muy lascivo y con una intimidad más obscena que otras historias, aunque no por ello malo, solo diferente. También hay fetiches de parte de los dos personajes que dan más entretención, sobre todo en Electra. De hecho, creo que ambos son una pareja ideal porque se complementan y respetan, probablemente más que cualquier otra persona. Aún así, tal vez la trama y el dibujo resulte un poco incómodo, así que léanlo bajo su propio riesgo. El siguiente es Itoshi no Excel 6. El estudiante universitario Aoi Yamamoto se une a la sociedad de investigación del sake, con la esperanza de conseguir una novia y así perder su virginidad, a pesar de que no es bueno tolerando el alcohol. En un evento del club, come chocolates sin darse cuenta de que estos contienen licor, y es cuidado por Kobayashi, un miembro del mismo club. A pesar de ser muy guapo, en un momento de embriaguez, Kobayashi confiesa que también es virgen, y esto debido a su enorme aparato masculino que asusta a las mujeres. ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasará cuando dos chicos ebrios e insatisfechos entren en confianza? Creo que todos sabemos lo que va a pasar. Este es un manga, tiene 5 volúmenes y está en emisión, y su autor es Omoimi. Sus categorías son Boys Love, comedia y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es hermoso y con una temática distinta, ya que es más realista en cuanto a las capacidades que uno tiene, si se puede decir así. Ya saben, no cualquiera aguanta 47 centímetros. La relación es muy bella a pesar de cómo empieza, y aunque la trama gira en torno a un tema así, los personajes son adorables, se apoyan entre sí y maduran juntos. Esta historia es entretenida y te hace reír, además de llevar un buen ritmo y a la vez ser una trama ligera, sin toxicidad ni malentendidos. Aunque cabe mencionar que las escenas lascivas son detalladas e intensas, más que nada por el tamaño, ya saben. El siguiente es The Good Teacher. La reciente ruptura de Oh-Jun fue bastante dura. Su amante le dijo que no era él, sino que Oh-Jun simplemente no era bueno en la cama. Esto fue difícil para Oh-Jun, quien estando ebrio encontró un anuncio de un tutor íntimo, llamado Sr. An. An Seung-hyun solo estaba bromeando cuando publicó el anuncio de tutor. En realidad no esperaba que alguien fuera a contactarlo, pero en cuanto comenzaron las lecciones no pudo evitar sentir interés, y cuanto más veía a Oh-Jun, más podía notar lo atractivo que era. Seung-hyun solo estaba improvisando en cada lección para mantener interesado a Oh-Jun, por lo que, ¿cómo acabará todo? Este es un manga, tiene 40 capítulos, un epílogo y 7 extras y está finalizado, y su autor es Kim Eun-hee. Sus categorías son Boys Love, romance, comedia y drama, y sí tiene contenido erótico. Este manga tiene una historia ligera, sencilla y con poco drama. Los personajes son directos y adorables. Eso sí, tiene muchas escenas lascivas, prácticamente en cada capítulo hay. Es de esos manguas que tienen más acción que historia. La pareja no es tóxica, aunque a veces les cuesta entenderse debido a que el top es inexperto e inseguro y el bottom es más experimentado. Aunque si buscas una trama compleja y profunda no la encontrarás aquí.
pero si quieres algo simple, con escenas lascivas y un top tímido y adorable, deberías leerlo. El último es Kuyuru. Debido a un trauma de su pasado, Nanase, quien se volvió incapaz de soportar el olor de los hombres, siempre usa una mascarilla que no se quita ni siquiera durante la intimidad, lo que hace que sus amigos con beneficios se molesten y lo dejen. Un día en que Nanase se sentía reprimido, se acostó con un hombre que tenía un olor similar al de su exnovio, la fuente de su trauma. Alterado, Nanase abofeteó al hombre y huyó de inmediato, pero unos días después, atraído por el agradable aroma de un incienso, entró en una tienda y conoció al dueño, quien resultó ser el mismo hombre de la última vez. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Migi Yagi. Sus categorías son boys love, drama y romance y sí tiene contenido erótico. Este manga es precioso y amé a los personajes. De verdad, ver la perseverancia y el cariño de la relación es bellísimo. Aunque debo decir que no me gustó Electra y que se perdonara y justificara algo así. Mucho menos la amistad que surge. Tal vez la intención es que fuera algo cómico, pero a mí eso no me gustó. Aún así, el dibujo es hermoso, el romance me encantó y los protas son encantadores. Además de que esta es una historia ligera sin tantos dramas innecesarios. Es corta y concisa. Si no fuera por el detalle del final, sería perfecta. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención. Y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones, porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.